La Oreja del Guaje es un podcast de divulgación propuesto y ejecutado por investigadoras e investigadores del CIESAS Pacífico Sur. Somos CIESAS. Hola, ¿qué tal? Me llamo Joan Francisco Matamoros Sanín, me encuentro aquí en el CIESAS Pacífico Sur, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y en estas próximas transmisiones estaremos conociendo de viva voz sobre investigaciones realizadas por nuestra comunidad, así como los resultados y por qué es importante para nosotros y nosotras. Los invitamos a conocer nuestro contenido en redes sociales, Instagram, Spotify y Facebook, donde podrán conocer esta y otras transmisiones. Pues para abrir el programa contamos con la presencia de Edgar Delgado. Él es egresado de la maestría en Antropología Social aquí en el CIESAS Pacífico Sur y pertenece a la línea de Antropología Médica. Edgar ha trabajado en comunidades del Estado de México que se encuentran al lado de un depósito de desechos radioactivos. Edgar no solo estudia el día a día de estas comunidades junto a ese depósito, sino que también identifica los factores, por ejemplo, estructurales que dieron lugar a la ubicación de ese desecho ahí, y también estudia las consecuencias de la instalación de ese desecho radioactivo en la salud de las personas. ¿Y quién mejor que Edgar para platicarnos al respecto? Adelante, Edgar. Hola, yo soy Edgar Delgado, soy estudiante de la generación 2019-2021 de la maestría en Antropología Social del CIESAS Pacífico Sur y estudié en la línea de investigación en Antropología Médica. Cuando estuve aquí, desarrollé una propuesta de investigación que trataba de averiguar cómo las personas de dos comunidades en el Estado de México, en un municipio que se llama Temascalapa, vivían y experimentaban contiguas a un depósito de desechos radioactivos. El reto fue como hilar la cuestión estructural de cómo es que un lugar que es el CADER, que es el Centro de Almacenamientos y de Desechos Radioactivos, llega a ese lugar. ¿Cómo se permite que un lugar de esta magnitud entre en dos comunidades rurales, bueno, una rural y otra semiurbana? ¿Cuáles son las condiciones en cómo las personas viven y enfrentan esa situación? Entonces, lo que hice, bueno, también se complicó el trabajo de campo porque me tocó en pandemia. Toda mi generación tuvo que, digamos, arreglárselas para poder ir a los lugares de estudio. Entonces, más o menos era como hilar la experiencia de las personas que viven cerca de ese depósito de desechos radioactivos y explicar cómo es que llega ese lugar a colocarse en ese momento. El CADER, es decir, el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos, se va instalando cerca de estas comunidades entre la década de 1970 y 1990. Ya hacia los 90 es que empiezan a depositarse ahí desechos radioactivos. Se le anuncia a la sociedad esto va a ser temporal. Sin embargo, pues no fue así. Cabe mencionar también que no existe un acuerdo legal que explique a esas poblaciones por qué se construyó ahí y cómo es que opera. Lo que sí sabemos es que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es quien controla, en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia. Durante su investigación, Edgar se encontró con el problema de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, continuó trabajando. En su análisis, él explora la historia del depósito desde una perspectiva de sufrimiento social. Un sufrimiento es causado por relaciones sociales que tienen dinámicas de poder político, económico e institucional en la región. Su marco teórico parte de una ecología política que aborda relaciones de poder y cambios territoriales en un contexto de conflictos socioambientales. Edgar, cuéntanos, ¿cómo llegaste a un análisis tan profundo en momentos tan difíciles? La metodología que utilicé fue principalmente la etnografía, en términos de ir allá, hablar con la gente. Tuvimos el reto de la pandemia. Previa a eso tuvimos que hacer una evaluación de riesgo en donde pues, el CIESAS estuvo como muy al pendiente sobre nuestra situación en los lugares, ya que hicimos como ese diagnóstico de riesgo, donde vimos el caso de contagios, la curva epidemiológica local, etcétera. Ya me dieron luz verde para estar allí y buscar a las personas con las que tenía que hablar. Me fui acercando de alguna manera a las personas, ¿no? A personas pues de a pie, preguntando en comercios locales, en los tianguis. Después me acerqué al municipio para sacar un permiso porque pues había unas condiciones de inseguridad frente a las personas extrañas. Y ya fue como me fui involucrando un poco a poco en las dos comunidades.
Para ello también hicimos un manejo de bases de datos epidemiológicos para sacar las principales 5 causas de muerte en el municipio y en esas 2 regiones. Eso fue un trabajo muy interesante porque lo hice con lenguaje de programación en SPSS. Bueno, y me tocó aprender, digamos, el manejo de bases de datos a través de estadística y eso. Muy interesante. Y también utilizamos sistemas de información geográfica para ubicar, digamos, las fuentes como de contaminación y de riesgo de acuerdo a los mapas de riesgo de la entidad y traducirlo de una forma para poder georreferenciarlos en los sistemas de formación geográfica y utilizamos un programa que hasta la fecha también sigo ocupando, que es el QGIS, que es el software libre para ese tipo de herramientas. Tuve que hacer una revisión hemerográfica de 1980 para documentar un poco cómo diferentes programas a nivel federal, municipal y local dieron pie a la colocación de ese depósito de desechos radioactivos, ¿no? Y también me permitió conocer cómo ese proceso, la toma de decisiones y documentar un poco las acciones políticas que se han venido como dando en la población, como protestas, juntas vecinales, etcétera. Y también como la comunidad de Maquisco me acogió bien, me pasaron recortes de periódico, entonces eso me permitió tener en el último capítulo de la tesis recortes que ya estaban como pues, olvidados, ¿no? Entonces era muy interesante, pasaban recortes de reuniones, imágenes de protestas, de cierre de carreteras, y fue una experiencia muy, muy interesante construir como ese objeto de estudio para poder analizar las relaciones de desigualdad y las relaciones de poder. Enfermedades como la nefritis, la nefrosis, los tumores malignos, todos están relacionados con la exposición a la radioactividad. Tú nos cuentas en tu investigación que en Temascalapa la presencia de estas enfermedades existe casi en el doble de proporción respecto a la realidad nacional en personas de entre 15 y 49 años. Por otro lado, décadas atrás, en 1998, el ININ realiza una investigación y no dan cuenta de esta alta presencia de enfermedades relacionadas con la exposición a la radioactividad. ¿Tú crees que esto fue hecho deliberadamente para ocultar el impacto de dicho centro de desechos radioactivos que se dice temporal y sin embargo lleva ya décadas? El tema del CADER y las enfermedades es resultado del no consenso por parte de los agentes del Estado con las comunidades. O sea, nunca hubo reuniones con la comunidad de Santa María de Maquisco o de San Juan de Calco. De ahí que tampoco haya habido como reuniones para informar a las comunidades sobre los riesgos, ¿no? De vivir allí o de las implicaciones que eso traería a las comunidades, un lugar como el CADER en medio de sus comunidades. Y es justo la presencia del Estado de decidir arbitrariamente allí, también pues, una ausencia en el sentido de la no información sobre los riesgos. En tu trabajo, tú mismo mencionas que hay una incapacidad de obtener respuestas precisas, informativas, verídicas y confiables, tanto por parte de las instancias encargadas del CADER como por parte de las autoridades administrativas del municipio de Temascalapa. En un principio nos cuentas que cuando se abre el CADER esta falta de información sirve como combustible para la protesta social y sin embargo en la actualidad sostienes que esto lo que genera es frustración que deriva en una falta de acción política. ¿Crees que tu investigación puede aportar algo a la información que estas comunidades tienen sobre ese fenómeno que tanto les afecta? Y de ser así, ¿de qué manera? El aporte principal creo que es, en primer punto, es como visibilizar las formas en cómo las y los tomadores de decisiones a un nivel federal, municipal y local hacen que se coloque cierto tipo de infraestructura en un punto en donde la población no se la toma en cuenta. Entonces, es ¿cómo decirlo? Es un aporte humilde en el sentido de tratar de documentar y de análisis, porque yo en algún punto me planteé como igual crear sesiones de trabajo con la comunidad y eso, pero ya no se pudo por la cuestión de la pandemia. Bueno, aparte hubo sesiones de devolución de la información, estuvimos ahí mandándole los documentos, haciendo como unos trípticos para pues, que conociera un poco más del tema. Pues más o menos la tesis sirvió también para dar difusión al tema. Incluso hay una organización que es la Organización de los Afectados Ambientales, que colabora ahí en varios puntos del país, donde pues me solicitaron información y yo se las di para poder argumentar como sus luchas
Y eso fue, pues, fue como lo más bonito de la tesis. Igual la vinculación con las organizaciones, para mí en ese entonces fue nueva y fue como un bonito resultado de la investigación. Históricamente, la verdad es que podemos decir que hay una relación muy problemática entre el manejo de desechos y la sociedad. En este caso estamos hablando de desechos radioactivos y obviamente tenemos antecedentes como Chernóbil o Fukushima. Sin embargo, esto va mucho más allá de eso. Y por ejemplo, aquí en Oaxaca podemos hacernos preguntas respecto al manejo de desechos de basura. Es importante que reflexionemos sobre la importancia de políticas públicas que garanticen una gestión responsable en términos sociales y ambientales de estos desechos. Esto también implica que nos responsabilicemos de cómo manejamos nuestros propios desechos. Y esto va desde el separar la basura hasta repensar a dónde es que van a dar estos desechos. También hay que responsabilizar a las empresas que generan mucha basura y que también gastan mucha agua en sus procesos industriales. Como podrán ver, esto es una problemática que va de lo individual a lo colectivo y que tiene muchos niveles de análisis político, ambiental, ecológico, pero nunca está de más apropiarnos de esos problemas como ciudadanía e irnos planteando respuestas posibles. Yo quiero agradecerle mucho a Edgar Delgado por haber aceptado participar, compartirnos sobre su investigación. Y yo le quiero pedir a ustedes, el público, que nos visiten en nuestras redes. Somos La Oreja del Guaje. Nos pueden encontrar en las páginas de Ciesas Pacífico Sur, en Facebook, Instagram, Spotify, y estén atentas y atentos a próximas transmisiones donde estaremos platicando con investigadoras e investigadores sobre sus temas y cómo es que nos afectan como sociedad. Muchísimas gracias. Soy JF Matamoros y nos vemos a la próxima.